La chinchilla vanidosa, un cuento de egos desinflados. En un rincón remoto de los Andes chilenos, entre valles cubiertos de vegetación exuberante y picos nevados que tocaban el cielo, vivía una familia de chinchillas como ninguna otra. Eran originarias de una larga línea de chinchillas que se remontaban a una generación de gran estirpe, conocida por su pelaje suave como la seda y sus ojos brillantes como las estrellas en la noche. En ese valle rodeado de un bosque, dentro de una hermosa cueva, vivían mamá chinchilla, papá chinchilla y sus 3 hijos. La hija mayor llamada Nervina, el hijo segundo llamado Leo y el más pequeño de los hijos llamado Narciso. Mamá chinchilla era una señora muy laboriosa en los quehaceres de su hogar. Le gustaba mucho cocinar y sobre todo amaba hacer deliciosos dulces que compartía con los demás animalitos del bosque que de vez en cuando iban de visita a la cueva. Mientras tanto, papá chinchilla se la pasaba trabajando arduamente, pues era un importante agente del servicio de salud que se encargaba de mantener en orden y armonía el bienestar de los animales que vivían en el bosque, desde los aguerridos pumas hasta el humilde huemul de la montaña. En sus ratos libres, papá chinchilla se la pasaba escribiendo poemas de amor y de fantasía, y de vez en cuando salía con sus otros amigos chinchillas a cantar lindas prosas de cueca a las familias de sus amigos. En cuanto a los hijos, Nervina era una chinchilla muy bonita, con pelaje reluciente y suave, pero era demasiado nerviosa. Por cualquier cosa saltaba del susto y se ponía a llorar. Esta situación hacía que papá y mamá chinchillas siempre la sobreprotegieran. Un día, Nervina conoció a una chinchilla de la cual se enamoró y pasado un tiempo se casó con él, engendrando posteriormente a 2 pequeñas y hermosas chinchillas, Nicasio y Albertina, quienes eran su mayor orgullo. Pero como su esposo chinchilla se la pasaba trabajando para poder ofrecerles el futuro que ellos se merecían, Nervina no dejaba pasar el momento de irse corriendo con sus 2 hijitos a la casa de papá y mamá chinchilla. De esta manera se sentía segura y sus miedos y temores se mantenían controlados. Con el tiempo, Leo, el hijo del medio, que era soñador y buen estudiante y muy cariñoso, se enamoró de una chinchilla cachetona y pícara que conoció en su trabajo. Al cabo de un año de noviazgo se casaron y prontamente de su amor nació Alejandra y Valentina, sus 2 grandes amores. En casa de mamá y papá chinchilla aún estaba Narciso. Él era un joven impetuoso, rebelde, presuntuoso y mimado. Al ser el menor, siempre contó con el apoyo de sus padres y hermanos mayores. Narciso era un joven muy enamoradizo, pero a la vez era un poco tosco en su forma de tratar a las personas. Siempre consideraba que la atención de las personas debía ser enteramente para él y que la opinión de los demás no tenía ningún valor o importancia, pues él era el único con la capacidad más elevada para comprender y hacer las cosas. Cuando Narciso arribó a los 25 años, una terrible tragedia afectó a la familia chinchilla. Papá chinchilla, que había estado seriamente enfermo, falleció. Y Narciso, al ser el único de los hijos que quedaba soltero y que aún vivía en la casa de los padres, tuvo que asumir el papel de hombre de la casa y sostén de la familia. A raíz de ese suceso, Narciso fue creciendo y con él su ego también fue creciendo. En casa solo se hacía lo que él exigía. Mamá chinchilla debía cocinar, lavar, planchar y a su vez debía lidiar con el humor cambiante de Narciso, que, si estaba de buen humor, todo marchaba en paz y armonía. Pero si estaba de malas, nadie podía hablarles y ni siquiera se podían acercar los demás animales del bosque a la casa de mamá chinchilla a compartir historias y dulces, porque él los corría o le exigía a su mamá que no le abriera la puerta. Con el tiempo, Narciso conoció en la universidad donde estudiaba a una hermosa y escultural chinchilla de largos y oscuros cabellos ondulados que bailaban con el viento.
De inmediato quedó prendado de la belleza, humildad e inocencia de la pequeña Eliana. Y el flechazo fue mutuo. Al poco tiempo se hicieron novios y se casaron. Eliana era una joven sumamente divertida, inocente y alegre. Y Narciso, luego de casarse, dejó ver nuevamente ese lado oscuro que jamás le había mostrado a Eliana. Narciso se volvía cada vez más y más obstinado, al grado de prohibirle a Eliana ver a su propia familia, porque pensaba que, si ella los veía, podrían ponerla en contra de él. Al poco tiempo, Eliana tuvo 2 chinchillitas risueñas de cabello crespo y ojos expresivos. Por un momento pensó que al ser padre, Narciso modificaría su forma de ser y le mostraría más respeto, tanto a ella como a su propia mamá. Pero no fue así. Narciso expulsaba todo su ego y veneno no solo con Eliana y mamá Chinchilla, sino también con sus hermanos, Leo y Nervina. Los hijos de Nervina pasaban mucho tiempo con Narciso en casa de la abuela Chinchilla. Por un momento todo era diversión, pero basta que Narciso se enfadara para que toda la alegría se fuera por un caño. Narciso era capaz de llamar hasta a su hermano Leo, que vivía retirado de ellos con su esposa e hijas, con el fin de incomodarlos, pues si él estaba molesto, todos debían estar molestos. Mientras tanto, Leo escuchaba atentamente sus reclamos con el fin de aconsejarle y hacerle ver que su actitud no era la más adecuada. En una oportunidad, Narciso y Leo tuvieron que trabajar en la misma empresa porque ambos eran excelentes profesionales en el área de la ingeniería, y los demás animales del bosque sabían que si ellos trabajaban en la construcción de la nueva escuela de la comuna, todo iba a salir muy bien. Sin embargo, pasado el tiempo, Narciso comenzó a formar un grupo de trabajadores rebeldes, creando un sindicato de animales que exigían mejoras laborales absurdas y exageradas, solo porque él le gustaba ser el centro de atención y sentirse líder de un grupo de personas. Sin pensarlo, su actitud había afectado a su hermano Leo, quien estaba feliz trabajando tranquilamente. No obstante, cuando Leo le solicitó que pensara bien lo que estaba haciendo, Narciso le dio la espalda y le exigió a los trabajadores que no lo compararan con Leo, porque él no era su hermano. Así fueron pasando los años, entre alegrías y desplantes que Narciso en todo su esplendor le hacía a todos los miembros de su familia. Pasar las fiestas de Navidad en familia era un calvario, porque todo dependía del estado de ánimo de Narciso, por lo que cada Navidad o cada reunión familiar era un verdadero caos. Sin embargo, mamá Chinchilla y Nervina, en vez de buscar ayuda para Narciso, siempre apoyaron su mal comportamiento, porque pensaban que solo así se evitaban que él se molestara con ellas. Lo que no sabían ellas es que su actitud, en vez de ayudar, lo que hacía era empeorar la actitud de Narciso, que cada vez se sentía con más y más poder de exigir y de malponer a las personas. Narciso fue un niño muy mimado, pues él era el más pequeño de la familia. Siempre le pasaban por alto todas las groserías y las malas contestas que hacía, porque, como gozaba de gran carisma, todos se lo pasaban con un chiste. Jamás le enseñaron a enfrentar sus propias decisiones y actitudes, por lo que cada vez que metía la pata, allí estaba Nervina o mamá Chinchilla e incluso Eliana apañándolo y justificándolo. Con el paso del tiempo, Leo, el hermano mayor de Narciso, se fue alejando de él, porque cada vez que se encontraban en una reunión familiar, Narciso siempre lo malponía y lo hacía ver como un loco o un tonto. Las hijas de Leo, que ya habían crecido, no le gustaban cómo su tío Narciso se expresaba de su papá. Le dolía mucho la indiferencia, la burla y la humillación por la que siempre Leo era sometido. Sin embargo, pese a tantos desplantes, amaban a su tío Narciso y siempre le pedían a Dios que le abriera el corazón y el entendimiento para que cambiara ese carácter tan desagradable.
Pasaron algunos años cuando de improviso Leo enfermó y falleció, dejando un hondo dolor y pesar en el corazón y el alma de sus hijas Valentina y Alexandra y de su esposa Alondra. Muchos fueron los animalitos del bosque que fueron a despedir a Leo. Sus amigos de la infancia, huemules, zarigüeyas, loritos reales, pumas, cóndores y demás estaban en su velatorio. Era tanto el cariño y el agradecimiento de todos que su despedida se tornó amena y alegre entre cuentos, anécdotas y agradecimientos. Pero Narciso, que estaba visiblemente afectado por la partida de su hermano, al cabo de unos pocos días le dijo a mamá Chinchilla que lo que unía a él con sus sobrinas Alexandra y Valentina ya se había ido y por consiguiente ya no tendría que acercarse más a ellas. Esa actitud le causó mucho dolor a sus sobrinas, quienes, a pesar de su carácter, sabían y comprendían que él nunca fue enseñado a enfrentar sus miedos y temores y que esas palabras no salían realmente de su corazón, sino de su ego herido y dolido. Sin embargo, decidieron poner tierra por distancia y comenzar una nueva vida junto a su mamá Alondra en un país lejano, pero que les había abierto las puertas y recibido con amor y cariño, porque sabían que eran dos jóvenes luchadoras, inteligentes, humildes y caritativas, al igual que sus amados padres. Narciso continuó viviendo en su cueva llena de amargura y rabia. Poco a poco, sus propias hijas decidieron alejarse de él, porque su carácter era cada vez más y más irascible. Su esposa Eliana se dedicó a trabajar como profesora y buscaba pasar el menor tiempo con él, porque no soportaba que siempre lo hiciera ver como un ser inferior. Mamá Chinchilla, al poco tiempo de la muerte de Leo, decidió acompañarle en su viaje eterno, reencontrándose nuevamente Mamá Chinchilla, Papá Chinchilla y Leo en el cielo. Nervina por su parte mantenía el contacto con Narciso, pero como Nicasio, su hijo mayor, no le agradaba cómo su tío trataba a su mamá, también hizo que poco a poco se fuera alejando de él. Así, Narciso fue quedando solo, haciendo del vino su compañera. Tomaba, gritaba y maldecía y de pronto reía, hasta que una noche oscura de junio, entre truenos y relámpagos, como solo se pueden ver en el sur de Chile, cuando vencido por el cansancio y el vino, cayó rendido dormido en el sillón y comenzó a soñar, si se puede decir que estaba soñando. En su sueño apareció un enorme ángel de grandes y luminosas alas que emitía un halo de luz blanca poderosísima y le habló a Narciso. Narciso, Narciso, ¿qué has hecho? Tenías una hermosa familia, contabas con el apoyo y el amor de todos, de tus hijas, de tus sobrinos y de tu propio hermano. Siempre te quisieron apoyar y ¿qué fue lo que tú diste a cambio? Ahora te lamentas de tu soledad y de tu tristeza. Pero ¿no era eso acaso lo que deseabas con impaciencia? ¿Acaso no fuiste tú quien en varias ocasiones expresaste a viva voz que era preferible irse de campaña a la montaña con otras chinchillas rebeldes que pasar el tiempo con tu familia en sus celebraciones? Dime, Narciso, ¿eres ahora feliz? No, no lo soy. ¿A quién voy a engañar? Desearía que mi familia estuviese aquí conmigo como antes, disfrutar de las risas y de tocar mi guitarra junto a mi hermano, de abrazar a mis sobrinos, de decirle a mi madre y a mi esposo que las amaba, a mi hermana agradecerle todo lo paciente que ha sido conmigo aguantando mi mal genio. Pero ya eso es imposible, dijo Narciso al ángel. De cierto os digo que lo que hiciste en un pasado no fue digno de felicitar. Así también te digo que lamentablemente 3 son los seres que ya no han de volver para poder recibir de ti todo ese amor que dices querer darles. Pero también te digo que no es tarde, aún tienes lazos inquebrantables que te unen a ellos. Hablo de tus sobrinos, hermana y demás familiares. Estás a tiempo de cambiar tu situación y hacer que ellos desde el otro lado del velo se sientan orgullosos de ti. Pero para eso necesitas buscar ayuda, Narciso. Debes atender tu situación con profesionales que te han de ayudar a determinar y a sanar todo ese dolor y esa rabia que alberga tu corazón. Personas que te ayudarán a sacar la basura emocional que por tanto tiempo has acumulado, terminó de decir el ángel. Poco a poco, Narciso se percató que había amanecido y que el sol se colaba por una de las ventanas de la cueva.
Después de muchos días de reflexión y autoexploración, Narciso finalmente reconoció que su actitud narcisista había alejado a quienes más amaba en el mundo, su familia. Con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de un remordimiento, decidió buscar ayuda profesional para enfrentar su narcisismo y encontrar una manera de reparar los lazos rotos con sus seres queridos. Se levantó de un salto y, como si una energía poderosa se había apoderado de su cuerpo, comenzó a limpiar su cueva, a recoger miles y miles de botellas de vino acumuladas, a sacar el polvo y a organizar su hogar. Se bañó, se afeitó el bigote y, movido por su decisión de cambiar, corrió al primer centro de salud y solicitó una consulta con el doctor Zorzal, que con paciencia lo hizo sentarse en su sillón especial mientras lo analizaba detenidamente. Con la orientación del terapeuta, Narciso se sumergió en un viaje de autoconocimiento y de crecimiento personal. Aprendió a valorar a los demás por encima de sí mismo, a reconocer la importancia de la empatía y la humildad, a reconocer la verdadera belleza de la bondad y la compasión. Poco a poco, con esfuerzo y determinación, Narciso comenzó a cambiar. Ya no se veía reflejado solo en su propio ego, sino en las sonrisas y alegría de aquellos que amaba. Comenzó a disculparse sinceramente por su comportamiento pasado y a demostrar su amor y gratitud hacia su familia, de maneras que nunca antes había hecho. Con el tiempo, el amor y la paciencia de su familia, Narciso logró reconstruir los lazos que una vez había roto por su narcisismo. Juntos compartieron risas, abrazos, momentos preciosos que fortalecieron su vínculo más allá de las palabras. Moraleja: en el espejo del narcisismo se refleja la imagen distorsionada de uno mismo, cegando la capacidad de amar y de respetar a los demás. La verdadera belleza se encuentra en la capacidad de mirar más allá de uno mismo, valorando y respetando la singularidad de cada individuo. Amar y respetar a los demás no solo nutre el alma, sino que también fortalece los lazos humanos, construyendo puentes hacia la verdadera conexión y felicidad.